Si se está estudiando contaduría o auditoría, es casi seguro que ha surgido esa pregunta que viene después del título. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo la profesión está cambiando a una velocidad de vértigo. Y lo que es más importante, ¿qué se puede hacer desde ya, como estudiante, para no solo competir, sino para ser protagonista en el futuro del sector? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Cada año se gradúan miles de profesionales de la contabilidad. El mercado está lleno de títulos, eso es un hecho, pero las grandes firmas y las empresas están buscando algo más. La verdadera diferencia ya no está solo en el diploma, sino en las habilidades que demuestran qué se sabe hacer con todo ese conocimiento. Y ojo a esta cifra, porque lo pone todo en perspectiva. El Foro Económico Mundial calcula que para 2030 casi el 40% de las habilidades que hoy consideramos clave habrán cambiado. Esto no es una simple predicción, es el terreno de juego en el que vamos a competir. Aquí lo tenemos, el nuevo desafío profesional. La tecnología, la inteligencia artificial están cambiando las reglas por completo. Tareas que hoy son el pan de cada día en contabilidad, como la entrada de datos o la conciliación básica, mañana van a estar totalmente automatizadas. La gran pregunta es, ¿qué nos queda a los profesionales? Pero bueno, que no cunda el pánico. En medio de todo este cambio, los empleadores de todo el mundo, desde las Big Four hasta las empresas más pequeñas, están de acuerdo en una habilidad que destaca por encima de todas las demás. Una competencia que se ha convertido, vamos, en la clave para seguir siendo relevante. Y aquí está, el pensamiento analítico. A ver, no se trata solo de que se nos den bien los números, eso en contaduría se da por supuesto. Se trata de ser capaz de convertir los datos en pura estrategia. Es ver, por ejemplo, una caída en los márgenes de un producto y no solo registrarla, sino investigar a fondo si es un problema de costes, de precio, de eficiencia, encontrar la raíz del problema para proponer una solución inteligente. Eso es. Entonces, ¿cómo llevamos esto del pensamiento analítico al día a día de un futuro contable o auditor? Pues se traduce en una palabra, investigación. Pero vamos a quitarnos de la cabeza la idea de un laboratorio o una tesis doctoral. Vamos a ver qué significa investigar de verdad en el mundo de las finanzas. Fijaos en esto, que detalla lo que el mercado está pidiendo a gritos. Si nos centramos en la parte de finanzas y contabilidad, vemos que las competencias clave van mucho más allá de registrar cosas. Hablan de detectar oportunidades, de analizar datos, de innovar. Esto en esencia es pensamiento analítico en acción. O sea, que el punto clave es este. Para un contable o auditor del futuro, investigar no es escribir un paper. Es analizar un estado de resultados para cazar ineficiencias. Es evaluar los riesgos fiscales de una nueva operación o usar datos para justificar por qué hay que hacer una inversión. Son las tareas de siempre, pero con un enfoque totalmente estratégico. Y ahora viene lo mejor de todo. Esta habilidad, que está tan demandada, no es algo que haya que aprender de cero, es algo que ya se está desarrollando en la universidad, aunque a veces ni nos demos cuenta. Pensemos un momento. Ese análisis de un caso de estudio para la asignatura de auditoría, donde había que identificar riesgos de control interno, o ese proyecto de contabilidad de costes donde se calculaba el punto de equilibrio para una empresa imaginaria, pues todo eso cuenta y mucho. Exacto. Cada uno de esos trabajos es una prueba real, tangible, de la capacidad de análisis. No son solo notas en un expediente, son los primeros activos de un portafolio profesional. Son la evidencia de que se sabe aplicar el conocimiento a problemas reales. Y darle esa forma profesional es más sencillo de lo que parece. Primero, elegir el mejor trabajo, ese que de verdad demuestra cómo se piensa. Segundo, pedirle consejo a un profesor para darle un enfoque más de negocio, no tan académico. Tercero, documentarlo de forma clara. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo se analizó? ¿Qué se descubrió? Y por último, a compartirlo en LinkedIn. Es una forma increíblemente potente de enseñar a los reclutadores lo que se sabe hacer. Pasemos ahora a ver cómo todo esto ayuda a construir una marca personal sólida, porque el objetivo es dejar de ser visto como alguien que solo consume la información de los libros y pasar a ser alguien que genera valor a partir de esa información. Esto refleja perfectamente el cambio de mentalidad. A la izquierda, el estudiante que se limita a cumplir. A la derecha, el futuro profesional que analiza, que cuestiona, que propone. Ese es el perfil que están buscando las grandes firmas de auditoría y los departamentos financieros de las empresas top. Y aquí tenemos una hoja de ruta muy práctica. Publicar un resumen de ese análisis de estados financieros, apuntarse a un webinar sobre las nuevas normas internacionales de información financiera, las NIF, o incluso comentar de forma inteligente una publicación de un director financiero importante en LinkedIn. Cada una de estas pequeñas acciones construye una imagen de profesional curioso, proactivo y, sobre todo, actualizado. Y con esto llegamos al núcleo de la cuestión. Todo esto nos lleva a definir cómo será ese contable, ese auditor, ese profesional de las finanzas que no solo va a sobrevivir, sino que va a triunfar en la era de la inteligencia artificial. Y esta tabla lo resume de una forma brillante. Fijaos,
El dominio contable de toda la vida, sumado al pensamiento analítico, da como resultado el perfil del futuro, el contador estratega. O, por otro lado, el cumplimiento normativo, combinado con la curiosidad y el aprendizaje constante, crea al auditor innovador. No se trata de cambiar unas habilidades por otras, sino de sumarles una nueva dimensión estratégica. Y que esto quede clarísimo, la automatización se va a encargar de lo repetitivo. Una IA puede registrar asientos o revisar miles de facturas en segundos. Pero el juicio crítico, la creatividad para estructurar un negocio de la forma fiscalmente más eficiente, la estrategia, eso, de momento, sigue siendo territorio humano. Me encanta esta frase porque le da la vuelta a todo. La investigación deja de ser ese trámite académico para convertirse en la herramienta fundamental que abre las puertas a una carrera de verdad, con impacto y con mucho valor añadido. Así que la pregunta final no es ¿qué más hay que aprender? La pregunta es ¿qué conocimiento se va a empezar a generar hoy mismo? ¿Qué proyecto de clase se puede transformar en un activo profesional? ¿Qué análisis se puede compartir? El futuro de la profesión contable no es algo que simplemente llega, es algo que se construye. Y se empieza a construir ahora.